The Apostle Paul El apóstol Pablo was knocked down off a horse by God. fue tumbado de un caballo, montado sobre un caballo por Dios. And now the Lord comes to Ananias. Can you say that Ananias. again? I'm sorry. Now the Lord comes to him Y ahora el Señor viene hacia él and tells him to go and lay hands on Paul. y va y le dice, ve y pone las manos sobre Pablo. And of course he argued and said, no, that guy was persecuting the church. Y la gente decía, no, es que se estaba persiguiendo la iglesia. And so the Lord says, go your way, for he is a chosen vessel to me. I'll read in English and you do Spanish. To bear my name, chosen vessel, bear my name before the Gentiles. Say Gentiles. Gentiles. Everybody say Gentiles. Todos digan This big gentiles. congregation today say but Gentiles. Okay. And kings, notice, and the children of Israel. For I will show him how great things he must suffer for my name's sake. Y dice, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Okay. So we see here that Paul is a chosen vessel. Y tú ves que aquí Pablo fue escogido. He's a chosen vessel. Fue escogido. And the purpose is to bear the name of God. Y el propósito era de estar en el nombre del Señor. Before who? ¿Delante de quién? Gentiles, Gentiles, kings, reyes and Israel. y israelitas. So God left no one out. So Dios no les faltó a nadie. Are we chosen vessels tonight? ¿Somos escogidos nosotros hoy? Are we chosen vessels tonight? Somos escogidos hoy. Okay, so whose name are we bearing? Entonces, ¿el nombre de quién cargamos? You're going to like this in a minute where I'm going. Especially you Spanish folks, you're going to like Y this. ustedes les va a gustar esto, ¿a dónde voy con esto? Hallelujah. Because, okay, let me just say this. We have forgotten history. Porque nosotros nos hemos olvidado de la historia. We have forgotten history. Nos hemos olvidado de la And historia. I'm talking about God's history. Y yo estoy hablando de la historia de Dios. It's bad enough we forget things in the Bible. Ya es malo que nos olvidemos de cosas en la Biblia. But there's a history, listen, Pero hay una historia, escuchen, why we're here today. porque estamos aquí hoy. Why we're sitting in this building today. Come Y on. porque estamos sentados en este edificio hoy. Why San Antonio is here. Y porque San Antonio está aquí. I personally believe that God is writing another Bible. Not here, but forever. Another Bible. Yo personalmente creo que Dios está escribiendo una nueva Biblia, no aquí, sino una Biblia para siempre. People get in trouble. I get in trouble and I say, no, God, the Bible's already finished. No, I believe God's writing more for eternity about us and what we're doing for the Lord. Come on. Y aunque sabemos que la Biblia ha sido terminada, pero yo sí creo que Dios sigue escribiendo algo para eterno. Now we have the Bible for today. Y tenemos la Biblia para ahora. But I believe Pero yo creo, that, for example, when you preach out there on Wednesday morning, como ejemplo, cuando tú predicas los miércoles allá afuera, and you got to hear Neri preach. Boy, does she preach. Anyway, that's another story. But I believe Pero that yo creo God que is Dios writing that down está escribiendo eso for eternity. para toda la eternidad. I believe that every soul that you've reached out to, Y yo creo que toda alma que tú has tocado, God is writing it down. Dios lo está escribiendo. I believe that everything that you've gone through and you've received the victory, God is writing it down. Y aún todo lo que estás atravesando y has recibido la victoria, Dios lo sigue escribiendo. Amen? Amén. So God is not rewriting history. He's just moving on in history. Dios no está reescribiendo la historia, sino que sigue continuando la historia. Listen where I'm going before I go to the next one. Sí. Because ¿Por qué? God's history La historia de Dios is forever. es para siempre. So whatever happened in the past So, todo lo que sucedió en el pasado in Christ en Cristo is forever. es para siempre. It still goes to today. Sigue hasta el día de hoy. So if you didn't have a John the Baptist So, past, si no tuvieras el Juan Bautista en el pasado, he wouldn't have baptized Jesus. no hubiera bautizado a If Jesús. you didn't have a Maria, Y si no hubiéramos tenido una María, you wouldn't have Jesus no in that hubieras respect. tenido a Jesús. Amen? ¿Entienden? Amén. And that's not just history, that's continuing on forever and ever. Y eso no solamente es historia, eso continúa para siempre y siempre. Hallelujah.
Amén. So what we do for God, So, lo que hacemos para Dios, we'll always plant a seed. siempre vamos a plantar una semilla. Remember I said you reap what you sow? Recuerden, tú cosechas lo que siembras. So if we sow into God, So, cuando tú siembras en Dios, we reap from Him. entonces cosechamos de Él. Amen? I'm Amén. going somewhere on this. Hold on. For I will show him Porque yo le mostraré great things grandes he cosas must suffer que Él debe de sufrir for my name's sake. por mi nombre. Okay, that's part of it on this earth. But look what I'm getting to on top, because I want to draw us out to take you to the next area now, so your spirit is churned. So, para que se den cuenta, estamos enfocándonos en la parte de arriba para llevarnos al próximo nivel y podamos entender más. Because I'm about to show you history Porque te voy a mostrar la misma historia that brought us here tonight. que nos trajo aquí esta noche. I'm Amén. about to show you history Te voy a mostrar la historia that the city that we're in, que la ciudad donde estamos, God ordained it, ya Dios la había ordenado. and every other city. Y todas las otras ciudades. Despite the sin, Y aún el que tengan pecado, you're not here by mistake. tú no estás aquí por equivocación. Amén. Amen? Amén. You might be from Mexico, Quizás eres de México, Puerto Rico, de Puerto Rico, come on, Colombia. de Colombia, I got Jamaican roots, Jamaica. Jamaica. finally. But you're here. Pero estás aquí, We've gathered. estamos aquí reunidos. I mean, I know it's Friday night, but we've gathered because deep down, God has a purpose. Y nos hemos reunido aquí porque Dios en lo más profundo tiene propósito para nosotros. That He's writing every day Que in está history. escribiendo todos los días en la historia. Because it's going to take us someplace. Porque nos va a llevar hacia un lugar. Paul was a chosen vessel. Entonces Pablo fue un vaso escogido We are chosen vessels. y nosotros somos un vaso escogido. What does a chosen vessel do? ¿Y qué es un vaso escogido? ¿Qué hace? Bears the name of God. Sostiene el nombre de Dios. El número uno, El número uno, you're bearing God's name. tú estás sosteniendo el nombre de Dios. Some people will love you. Ciertas personas te amarán Some people will hate you. o ciertos te odiarán. Don't get mad when people love you over God. That's love you because of God. That's going to happen. Amen? Y no permitas que eso suceda. No permitas que eso te cambie la forma de pensar. Eso va a suceder. And who was he sent to? Y entonces, ¿a quién fue enviado? Gentiles, Hacia los gentiles, kings, reyes and Israel. y israelitas. All three. Todos los tres. Kings represents authority, power, leadership. You know what I'm saying? Y todo eso Gentiles. representa gentiles. Are we Gentiles today? Nosotros somos gentiles hoy. Okay. Okay, now bring up the next slide because I'm going to take you on a journey. Let's look at this slide here. I'm going to talk to you tonight about evangelical sin fronteras. Y les voy a hablar sobre el tema de hoy, Evangelio sin fronteras. The gospel without borders. So, Evangelio sin fronteras. Are you looking? ¿Están viendo? Why Spanish preachers ¿Por qué los predicadores hispanos, who history hasn't written about que la historia no ha escrito sobre, is why we're sitting here tonight. es la razón por qué nosotros estamos aquí? Amen? Come on. Amén. Okay, now, I'm sorry. Let me go to, I'm going to go with me to Romans 1:16, then we'll come back to that. Entonces vamos a ir hacia Romanos 1:16. I'm not ashamed of the gospel of Christ. For it is the power of God to save and to everyone that believes. Y dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Now, she's probably going to have to read this. And now go back to the first chart. Let's talk quickly about Reina Valera. Y entonces vamos a hablar sobre la Biblia Reina Valera. It's the greatest Bible beside the King James Bible that's ever been written. Es la Biblia más grande después de la Biblia de King James escrita. Now, I know you can't read the little things. I'll read it and she'll read it. Can you read it? Okay, you got it there. Let me read this to you. Can I read this to you? Les voy a Yeah, leer you can take esto pictures of it. y les pueden tomar fotos si quieren. How Spanish preachers reached Texas, the South, and the world. Cómo los predicadores hispanos pudieron llegar hacia Texas,
el sur y todo el mundo. I'm not talking about Spanish preachers today. I'm talking about way back in the 15, 16, and 1800s. Y yo no hablo de los predicadores de estos tiempos, yo hablo de los predicadores de los tiempos de los 1500, 700 y aún 800. Now, I hope I don't get his name wrong, but Ciparano, is that right? De Valera. Ciparano, am I right? Ciparano, would be C? Cipriano, ajá, See, de Valera, de Valera, okay, was one of the men who wrote Reina Valera Spanish Bible. y él fue uno de los hombres que escribió la Reina Valeria, la Biblia. And it's still today, Y a estos tiempos de hoy, out of all Bibles, de todas las Biblias, one of the most accurate Bibles in Greek and Hebrew. es una de las Tell you Biblias más cercanas al griego y el hebreo también. Now, you've heard the story that, and one time I was telling my wife, but you go back and look at the truth because history doesn't tell you. Well, it tells you, this don't tell you. People, you know what I'm saying? Okay. Anyway, 1557, that's before we were thought of. He fled with other monks, he was part of the Catholic Church at that time, from Spain to Geneva, and later on in 1558 to England because he came out of the Catholic Church because he got saved. En 1557 huyó con otros monjes de España a Ginebra y más tarde a Inglaterra. En 558 se concedió la libertad, religiosa. He was granted religious freedom. You read the whole thing, right? Okay. I read that part, He yeah. was granted religious freedom. Valera taught, look at this, he taught Spanish in Cambridge, Oxford, and London because he went to England eventually to be free so he could serve God as a born-again believer. Entonces, después cuando él huyó y fue hacia Inglaterra, él enseñó la teología en español en la Universidad de Cambridge, que es en Londres. Okay, you're talking about the 1500s. Y estamos hablando de los 1500. 1582, Valero undertook 20-year revision of Reina, was written in 1569, translation, consulting the Hebrew and Greek for accuracy. Entonces, a partir de 1582, Valera emprendió una revisión de 20 años de la traducción de Reina de 1569, consultando textos hebreos y griegos. Romans 1:16, and again, I'm not ashamed of the gospel of Christ. It's the power of God to salvation to everyone that believes. Y vuelvo y repito Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío permanente y también primeramente, y también al griego. So hear this now, church. Y escuchen esto, iglesia. Reina and Valera La Reina Valera, get born again. nacido de nuevo, Somebody in alguien Spanish, en español, because Spain only at that time era catholic. accepted the Catholic Church as the only authority. Porque en esos tiempos la única autoridad además era de la Iglesia Católica. Amen? Amén. And they get saved Y entonces son salvos and they run y huyen and they go to England, y se van basically, Geneva, hacia Inglaterra, one before the other. uno hacia el otro. And then they get together, maybe not together, but they write Entonces, this Reina Valera se Bible. juntan y escriben la Biblia Reina Valera. They're no longer Catholics. They come out of it Ya ellos salieron del catolicismo because they were not ashamed of the porque gospel. no estaban ya Come on, avergonzados church. del evangelio. They were not ashamed of the gospel No estaban of Christ. avergonzados All del right. evangelio. Go to the next one. The Bible, the Reina Valera Bible, became, watch this now, became the foundation for all Spanish Protestants preaching in Texas, Mexico, Puerto Rico, Cuba. This is back in the 1500s. The Caribbean, the Dominican Republic, and South America. Entonces la Biblia se convirtió en el fundamento para toda la
Predicación protestante en español en Texas, México, Puerto Rico, Cuba, el Caribe, República Dominicana y el Caribe de Sudamérica. Come on now. Colossians 1:13. Who has delivered us from the power of darkness and has translated us into the kingdom of his dear Son? Y Colosenses 1:13 al 14 dice, Él nos ha liberado del poder de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Are you all here? ¿Están aquí? Let's fast forward to 1821. Entonces vamos a adelantarnos en el tiempo hacia 1821. Anybody know what 1821 was? ¿Saben qué fue lo que pasó en el 1821? That was when Mexico got its independence. Eso fue cuando México obtuvo su independencia. Not Cinco de Mayo. No es 5 de mayo. People get it wrong. Cinco de Mayo is when Mexico years later fought France and won. 5 de mayo different fue days. más tarde cuando tuvieron la batalla entre Francia. When Mexico got its independence, Cuando México recibió su independencia, God began to raise up, Dios comenzó a levantar, look at this now, miren esto, Anglo settlers, missionaries, misioneros anglos, black freedmen, hombres o negros de la raza negra, libres. everything I'm saying to you, I want you to hear what I'm laying the foundation Y of. todo lo que le estoy diciendo, quiero que escuchen la fundación. Methodist missionaries, Misioneros metodistas Baptist y missionaries. misioneros bautistas. And from that time, Y a partir de ese tiempo, these were the cities estas eran las ciudades that Mexicans or Spanish came in and preached. What's Do- the first city? entonces donde los mexicanos o los hispanos predicadores comenzaron a predicar. ¿Cuál fue la primera ciudad? San Antonio. See, historians ain't going to tell you this. Y las personas de la historia no te van a decir esto. What's the next city? ¿Y cuál es la siguiente ciudad? Nacogdoches. Nacogdoches. That's the next one. ¿Y cuál es la próxima? Ladero. What's the next one? Y Goliat. Come on now. Are y'all in the house here? Están aquí. Ephesians 1:13. In whom you trusted, after that you heard the word of truth, the gospel of your salvation. Y dice en Efesios 1:13, en él también vosotros habido oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. So, Y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. so let's stop right here. So, vamos a parar aquí. Jesus resurrects, Jesús resucitó gets his disciples together. y reúne todos sus Come on, discípulos. church. You see, what I want to get to is God can use disappointment for blessing. Porque lo que quiero llevarles la atención es que Dios puede quizás Okay, las come on. tristezas o dificultades de alguien convertirlas en bendiciones. One more time. God can use disappointment for blessing. Entonces, Come on. Dios puede usar la desilusión God de can alguien use hacia bendiciones. Disappointment for blessing. Dios puede usar desilusiones como bendiciones. Hallelujah. Aleluya. He can use it. Las puede usar. Now here it is. Y aquí está. In whom ¿En quién you trusted. has confiado? And after that, Y después de eso, you heard the word of truth, escuchaste la palabra de verdad, the gospel of your salvation. el evangelio de tu salvación. The disciples get up. Los discípulos se levantan Paul comes after. y Pablo sigue He goes to Spain. y va hacia España He travels around the world. y está viajando alrededor del mundo. The religious system rises up to try and come against it. El sistema religioso se levanta para ir contra él. Through Paul, A través de Pablo, people start getting saved. las personas comienzan a ser salvas. All the way down. Toda la línea, Remember, Spain is now fully Catholic. recuerden, a España estaba lleno de catolicismo, But in the 1500s, pero en los 1500 understand, there's some monks, había monjes and they're doing their Catholic thing. y están haciendo sus rituales católicos. But somewhere in there, Pero aún entre eso, the word of God gets in. la palabra de Dios comienza a entrar. Amén. Somebody Alguien says, "Do you know Jesus?" I don't quizás diría, ¿tú conoces a You Jesús? know Jesus?
¿conoce a Jesús? And they say, no, Y quizás dirían, no, we're Catholics. somos católicos. So, no, do you know him as your Savior? Pero dirían, ¿tú conoces a Él como tu Salvador? And a monk, Y un monje, 2 monks, dos, that nobody knows que nadie conocía de, and probably will never know, y quizás no sabrán de get ellos, saved. es salvo. Amén. Then they go and Y- leave Y después ellos van y huyen because the persecution rises up against the Christians. porque la persecución se levantó hacia contra los cristianos. But that persecution drives them to England. Pero esa persecución los lleva hacia Inglaterra. And what did they do in England? ¿Y qué hicieron en Inglaterra? They wrote the greatest Bible Escribieron la Biblia más importante that changed the world. que cambió la vida Besides the King del James. mundo, perdón. Amen? Amén. I'm telling you. Les digo, Historians won't tell you this, but it's in history. los autores de historia no les van a decir esto y aún que So esté. in whom you trusted, after that you heard the word of truth, the gospel of your salvation. Okay, we read that. Now, let's go to this. I'll just read to you. In 1883, the first Mexican Baptist church was established in Laredo. Entonces, en 1883, la primera iglesia bautista mexicana fue establecida en Laredo. Soon, Y pronto, the Spanish churches, las Baptist, iglesias bautistas hispanas spread. comenzó a regarse. Notice the cities. Noten las ciudades. I'm not talking about 2026, I'm talking about 1883. Y yo no les estoy hablando de estos años, sino de 1883. San Antonio, San Antonio, Austin, Austin, El Paso, El Paso, San Angelo. San Ángelo. Amén. So can I say, beside Jesus, we're here because of these Spanish preachers who Y ade- blazed the trail. Y además de poder decir que estamos aquí por el mismo Jesucristo, podemos decir también que estamos aquí por los predicadores hispanos que abrieron camino. The churches were led by Y las iglesias fueron guiadas por Mexicano pastors, pastores mexicanos, Tejano pastors. pastores tejanos. So don't think Tejano music got it first. No, this got it first. Come on. Afro-Mexican pastor. You can call me one if you want, okay? Y pastores afromexicanos. Come on. Amén. And black Baptist missionaries. Y misioneros negros bautistas. Okay, and what did that affect? ¿Y qué fue el efecto? It sent the Afro-Spanish pastors Envió los hispanos negros pastores to Jamaica, hacia Jamaica, Cuba, Cuba, Puerto Rico, Puerto Rico, Dominican Republic, la República Dominicana, Galveston, Galveston, Houston, Houston, New Orleans, Nuevo Orleans Tampa, Florida. y Tampa, Florida. Amén. This is 1883. Y esto fue en 1883. And then a mighty revival broke out in the 1900s. Y después un gran avivamiento salió en los 1900. And Francisco Olazabal, am I saying it Francisco right? Olazabal, Come on, help me here now. Okay? Look at this. miren esto, Held revival in Texas, mantuvo el avivamiento aquí en Texas Puerto Rico, y en Puerto Rico, México, México across the U.S., y alrededor de los Estados Unidos and California. y aún en California. One man. Un hombre. My speech and my preaching was not with enticing words, but in demonstration of the Spirit of God. Y dice, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Okay, so I'm going to drive this home to you. So when Valera Entonces cuando Valera was writing and studying the Bible for 20 years, estaba escribiendo y estudiando la Biblia por 20 años, he had to be pushed out
Él tenía que haber sido empujado by the devil, por el diablo, run from persecution, huir por la persecución, that you have his Bible right now in your hands. ahora que tú estás sosteniendo la Biblia de Él en tus Now, manos I know ahora. it's God's Bible, so we don't want to ever get away from Y that. yo sé que es la Biblia de Dios y nunca me quiero separar de eso. But one man, Pero a través de un hombre, listen to me, good church, escúchame bien, iglesia, as far as I know, aún así, de lo que yo sé, no preacher, no hay predicador, except back from the disciples, aún así, además de los discípulos, have reached so many people ha tocado a muchas personas like this man. como este hombre. Millions Millones of Spanish folks personas hispanas read his Bible. leen su I Biblia. know it's God's word, okay? Yo sé que es la palabra de Dios, But he jumped on something that Pero él- ended up que terminó into Mexico, hacia México into San y Antonio. en San Antonio. If you want, I'll give you the connection next week, but you can go to christministry.tv and you can see the ones I did on black preachers, and it's powerful how they changed America, Y podemos changed the country. y vamos a continuar la segunda parte la próxima semana, y si quieren pueden verlo a través de la página web que les doy, y podrán ver aún a través de los predicadores afroamericanos que cambió la historia por completa. So powerful was one of the preachers Era tan poderoso que uno de los predicadores, that a Spanish preacher who went to Cuba in the 1800s que un predicador de hispano que fue hacia Cuba en los 1800, called that black preacher llamó a ese predicador negro the American Moses. el No. Moisés de América. Folks, you're living in 2026. Estamos viviendo en el año 2026. It's really not hard to preach today. De verdad no es difícil predicar hoy. You're here Tú sitting. estás aquí, ¿se dan cuenta? You're not going to throw stones at me. No me I don't van a think. tirar piedras hacia mí, ¿no? But in those days, Pero en esos tiempos, Reina Lavera they had to leave, run from their homeland. Come on, church. recuerden, ellos tuvieron que huir de su tierra Because of persecution, por la culpabilidad de la to persecución, write one of the most powerful Bibles today. para después terminar con una de las Biblias más poderosas en estos Boy, if tiempos. that don't make you happy when God can do through you. Y si eso no te hace feliz por lo que Dios puede hacer a través de ti, No holidays for them, no había tiempos festivos para ellos, no remembrance days. no había ni tiempos de recordar. But I believe God opens a scroll, Pero yo sí creo que Dios abre el libro takes his golden pen out. y saca su pluma de oro. In fact, I believe when they came home, Y incluso yo creo que cuando ellos regresaron a casa, Dios, God said, well done, quizás lo que Dios les dijo fue bien good and hecho, faithful servant. por ser un buen sirviente fiel. And that Bible Y esa Biblia is changing the course está cambiando el curso of the Spanish people today. de las personas hispanas en estos In tiempos. closing, Y cierro con esto. do you know what country has the most significant, powerful presence of Christians? And I know what some of you are going to think already. Les pregunto, ¿ustedes saben cuál es uno de los países que tiene más la presencia del Señor en Latinoamérica? America used to have 40% of America claim to be Christians. Porque América tuvo en tiempos antes que la mayoría de América tenía 40% de Don't cristianos. hold me on the exact numbers I can give you next week. Europe had